Feliz Santo Sábado, hermanos. Hoy me toca transmitir de esta manera porque, bueno, el sábado que viene, si Dios quiere, salgo de vuelta en pantalla, pero no pude hacer el compartimiento de que se vean las dos imágenes. Quiero comenzar con dos preguntas que me hicieron esta semana, que tiene que ver con los videos que he expuesto anteriormente. Que una de las preguntas que me hicieron es que si me ha llegado el escrito. Este fue un pastor que me mandó un mensaje preguntándome si la iglesia me dio el escrito que yo necesito para que argumenten de que yo estoy borrado de la feligresía, ¿no? Y este pastor me preguntó y me dijo: ¿te ha llegado el escrito? No, le dije, todavía no me llegó el escrito. Él me dice: es más grave porque si todavía no te dieron el escrito es porque todavía, digamos, no tienen el argumento que demuestre de que vos estás predicando algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Y este pastor es conocido por mi abuelo y él me dijo eso. Él está a favor de la Trinidad y él lo único que me dijo sobre el tema de cómo actuó la iglesia. Así que obviamente yo le dije: cuando a mí me den ese escrito yo lo voy a demostrar porque me corresponde como legalmente dentro del manual de la iglesia. Y la segunda pregunta que me hicieron, que solamente voy a aclarar estas dos cosas, que tiene que ver con el pastor anterior, con el que me armó la causa con el anciano. Mucha gente me preguntó: ¿pero el pastor sigue estando en su cargo? Y yo se lo quiero responder públicamente a estos dos hermanos que me preguntaron. Y le voy a decir: este pastor primero tenía que borrarme de la iglesia y luego renunciar a la iglesia adventista. Es decir, este pastor que se ha encargado de decir ante los hermanos de que yo no creía en el Espíritu Santo, se tuvo que renunciar a la iglesia después que me hayan borrado. Así que quería aclarar ese tema, que no es menos, porque para que uno renuncie no es grave, sino es gravísimo, ¿no? Así que el pastor que me armó la causa ya no tiene nada que ver con la organización. Bien, ahora hoy quiero empezar a exponer, así como le puse el título de Gran Engaño, cómo en la iglesia adventista, ¿no? Acá dice: breve comentario sobre las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Este es el libro adventista de la organización, que cuando uno cree en la iglesia adopta este libro, y lógicamente de que uno no se pone a leer todo este libro, ¿no? Cuando uno se hace adventista, uno lo acepta y no lee todo, ¿no? Entonces yo, en este año que pasó, el 2024, yo empecé a leer, a estudiar, ¿no? Cuando se me presenta este tema de la Trinidad, y empiezo a encontrarme con un montón de problemas de lo que dice la Biblia y lo que dice esta doctrina. Y voy a empezar a leer acá en la página 7, donde este libro está adjudicado por la iglesia, ¿no? Cuando uno se hace adventista, se le da este libro y obviamente primero uno tiene que leer para aceptarlo, ¿no? Pero bueno, yo no lo hice y yo creo que la mayoría no ha leído lo que contiene este libro. Dice: a través de los años, los adventistas del séptimo día se han mostrado reacios a la formalización de un credo, en el sentido común de la palabra, dice. Sin embargo, dice, de tiempo en tiempo y con propósitos prácticos, hemos visto necesario recapitular nuestras creencias. Y voy a frenarme acá. En el año 1818, cuando Guillermo Miller comienza el movimiento millerita llamado, él comienza a escudriñar las palabras del Señor, empieza a tener revelaciones de Dios y empieza a llevar a cabo el mensaje que se conoce como el advenimiento de Cristo.
que eso era la fecha del 22 de octubre de 1844. En esos años, Miller empezó a predicar, a proclamar este mensaje, este evento, que se basaba en Daniel 8:14. Voy a hacer una pequeña introducción de cómo se forma el movimiento adventista, ¿no? Para que entendamos esta creencia que hoy en día, cómo comienza el credo. Cuando el movimiento millerita se empiezan a sumar cristianos de todas las iglesias, cuando lo escuchan a Miller predicar, y empiezan a creer que se estaba cumpliendo una profecía, que era la finalización de los 2300 días, en 1844, el 22 de octubre, los cristianos de todas las iglesias empiezan a salir, los empiezan a expulsar. A medida que escuchaban el mensaje, empiezan los líderes de la organización, de distintas iglesias, lo empiezan a expulsar. Cuando Miller empieza a predicar este mensaje de la segunda venida de Cristo, que es llamado como el Gran Chasco, se forma el movimiento millerita y se forma el movimiento adventista. Por eso somos adventistas, ¿no? Y adventistas del séptimo día porque reconocemos el sábado, que es el cuarto mandamiento y está dentro de la ley de Dios. Así que cuando se forma el movimiento millerita antes de 1844, se empieza a proclamar los mensajes dentro de las iglesias protestantes, que eran, les voy a nombrar algunas, las iglesias metodistas, las bautistas, presbiterianas, episcopales, etcétera, todas las iglesias protestantes, digamos, que surgieron de la Reforma, empiezan a aceptar el mensaje de la segunda venida de Cristo, y cuando pasa el 22 de octubre de 1844 se produce el Gran Chasco. ¿Por qué es el Gran Chasco? Bueno, porque se llevaron un chasco en el sentido del evento. No vino Cristo, y entonces por eso quedó el llamado Gran Chasco. Ahora bien, de los miles y miles de cristianos que se unieron al mensaje de este año de 1844, quedó un remanente, quedaron poquitas personas, unas 50 personas, y eso formó el movimiento adventista. El movimiento adventista fue creciendo a través de los años, se fue revelando las verdades que están dentro de la palabra de Dios, y fueron estableciendo las columnas de nuestra fe, los pilares de nuestra fe. Eso a partir de 1844 hasta el año 1863, cuando en 1863 se organiza la iglesia, se hace una organización, ¿ok? Ahora, sabiendo esto, los pioneros y Elena de White nunca estuvieron de acuerdo con un credo. ¿Qué significa un credo? ¿Qué es un credo? Un credo es un sistema de creencias a base de un libro humano que impone la organización. Y por eso Elena de White y los pioneros nunca estuvieron de acuerdo con un credo, porque ellos lo que hacían era escudriñar las escrituras, mostrarle a la gente qué dice la palabra de Dios, y lo que ellos hacían es promover, ejercitar la mente, las facultades, el libre albedrío de una decisión, que la gente tenía que ser convencida por el Espíritu Santo. Entonces por eso decían de que no estaban a favor de un credo, porque si no se iba a poner en juego la autoridad del hombre antes que la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, la iglesia adventista ahora está diciendo de que como los adventistas anteriores se han mostrado reacios a la formalización de un credo, entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a formar un credo y vamos a establecer la palabra del hombre. Porque eso es lo que significa el credo, es establecer la palabra del hombre antes que la palabra de Dios. Entonces, a través de un credo se restringe, digamos, la libertad de conciencia. Se empieza a imponer a los hermanos de lo que tiene que creer y de lo que no tiene que creer. Por eso hoy en día soy un hereje. ¿Por qué? Porque el manual de la iglesia me condena. La Biblia no me condena con lo que yo estoy defendiendo, sino que todo lo contrario. El que me condena es el manual de la iglesia, el credo que tiene hoy en día la iglesia, ¿ok? Ahora, fíjense algo muy interesante de que dice, sin embargo, de tiempo en tiempo y con propósitos prácticos, hemos visto necesario recapitular nuestras creencias.
O sea, ¿qué están diciendo? Bueno, parece que los anteriores, los pioneros y Elena de White, parece que estaban equivocados. Así que hemos visto la necesidad de empezar a recapitular las creencias. O sea, ¿qué significa recapitular? Reformular. Reformular algo que estaba mal. Porque acá estamos viendo de que, bueno, los anteriores estaban en error, ahora nosotros vamos a corregirlos. Esto es lo que está diciendo el credo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. En 1872, luego de que se organiza la iglesia, el editorial adventista Battle Creek, ciudad del estado de Michigan, Estados Unidos, publicó una sinopsis de nuestra fe, que abarcaba 25 proposiciones, y este documento, ligeramente revisado y ampliado a 28 secciones, apareció en el anuario denominacional, los Yearbook, que significa anuario denominacional, de 1089. Dice, no se lo incluyó en las ediciones inmediatamente posteriores, pero en 1905 fue insertado nuevamente en el anuario y continuó apareciendo hasta 1914. Bien. Qué interesante todo esto, hermano. A ver, la iglesia adventista hoy está diciendo de que las creencias que se habían establecido anteriormente se habían introducido desde 1872 hasta 1914, y a partir de 1889 se conoce como los anuarios denominacionales. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que creía la iglesia adventista en ese tiempo, según lo que está diciendo este credo, y qué es lo que cree hoy en día? Esto es algo muy importante, porque si nosotros empezamos a ver lo que creían los pioneros, lo que habían establecido como las columnas de nuestra fe, como los pilares de nuestra fe, como la verdad, y ahora lo han sacado porque dice que han visto que es necesario recapitular, significa que hay un cambio. Nos han cambiado, digamos, las verdades que fueron establecidas y ahora las han cambiado. Y les quiero mostrar ahora qué creían los pioneros. Porque si nosotros entendemos de lo que creían, de lo que fue establecido a partir de 1844, cuando se le presenta la verdad a los pioneros, porque ellos fueron conducidos por Dios, vamos a empezar a ver los cambios que produjo la organización en este tiempo, en estos últimos años. Y los voy a leer. Dice, esto es lo que creían los pioneros, esto es lo que fue establecido, lo que dice la organización. En el primer punto, los pioneros habían establecido, que se llaman los principios fundamentales, dice, existe un solo Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Bien. O sea, el primer punto fundamental en la iglesia adventista, en los pioneros, era de que creían en un solo Dios, un ser personal, y que se representaba por el Espíritu Santo. Segundo punto importante que establecen los pioneros. Existe un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien Él creó todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y el tercer punto era que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios, contienen una completa revelación de su voluntad al hombre y son la única regla infalible de fe. Es decir, fíjense, ¿no? Qué interesante. Que los primeros dos puntos era ¿quién era Dios? Y no dice que era un Dios formado por tres personas, sino que dice que es un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas. Es decir, Dios tiene que ver con el creador, con la creación. Es el reconocimiento del Dios del sábado, el santo sábado.
Y en el segundo punto aparece el Hijo del Padre, que es Dios por ser el Hijo divino de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y el tercer punto dice que es la Biblia porque ellos se regían, los pioneros, por la Biblia. El credo para los pioneros y para Elena de White eran la Biblia, no como ahora se dice que era el credo. Ahora bien, entonces, ¿qué dice la Iglesia Adventista hoy? Dice que hasta 1914 aparecieron estos anuarios denominacionales, y esto es algo muy interesante, hermano. ¿Por qué hasta 1914? En el año 1914 fue la última publicación que hacen de eso, de lo que acabamos de ver, y en el año 1915 muere Elena de White. Así que ella, en el último tramo de su vida, la última aparición, digamos, que ella vio fue este mismo año, 1914, que eran las creencias que tenían los pioneros, ¿no? Hasta ese año. Ahora, ¿qué pasó en los siguientes años? Esa es una gran pregunta. Vamos a seguir leyendo. Dice, esta declaración de 22 creencias fundamentales, ¿no? O sea, están explicando el credo. Dice, publicada por primera vez en el anuario de 1931. ¿Cómo dice? En el anuario de 1931. Es decir, de 1915 hasta el año 1931 hubo un silencio de la Iglesia y se sacaron los principios fundamentales que teníamos como pilares de nuestra fe, como las columnas, las verdades que fueron establecidas por los pioneros, es decir, desaparecieron por 17 años. Pero ahora escúcheme lo que dice, porque dice, en el anuario de 1931, es decir, como que aparece de vuelta, 1931, ya después de que murieron todos los pioneros, dice, permaneció hasta que la sesión de la Asociación General, celebrada en 1980, la reemplazó con un resumen más abarcante que contenía 27 párrafos publicados bajo el título Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. O sea, esto es lo que estamos leyendo, es el credo que fue establecido a partir del año 1931 y que fue celebrada en el año 1980. Ahora, vamos a volver. ¿Qué pasó en 1931? Porque en 1931 se publicó después de 17 años. Ahora, anuario 1931. Elena de White muere en 1915, en 1931 se publica. Vamos a ver cómo lo fueron cambiando. ¿Cómo fue cambiando la iglesia? El seno. Esto estamos hablando del liderazgo. Apostasía. Esto es apostasía. Dice, primer punto, las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por la inspiración de Dios, contienen una revelación suficiente de su voluntad a los hombres y son la única regla infalible de fe y práctica. Bien, esto lo mantuvieron, ¿no? Habíamos visto que era el tercer punto, ahora lo ponen en el primer punto. Pero acá viene el tema. Esto es algo muy interesante. Ahora aparece en el segundo punto que la deidad o Trinidad, esto ya no estaba, esta palabrita, que la Trinidad, esto no estaba cuando los pioneros establecieron, es decir, esto apareció ahora. Dice que la deidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, un ser personal, y fíjense algo muy importante, que acá todavía, a pesar de que pusieron Trinidad, destacan todavía al Padre como un ser personal. Dice, espiritual, omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito en sabiduría y amor, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien fueron creadas todas las cosas y por quien la salvación de las huestes redimidos será consumada. Y ahora escuchen lo que dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque acá dice, ¿no?, deidad o Trinidad, que es lo mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el gran poder regenerador en la obra de la redención. Qué tremendo, hermano, esto, cómo este punto, digamos, se empieza a meter en el credo para que la gente empiece a creer de lo que dice el hombre, ¿no? Porque ahora, como está el credo, la gente tiene que obedecer a lo que dice el credo, porque esto en la Biblia no está. Esto en la Biblia, lo que estamos leyendo, no está, y los pioneros tampoco habían creído esto. No lo habían establecido nunca.
desde la organización hasta 1914, los pioneros nunca habían metido una creencia como esta. Ahora, en 1931 se empieza a implementar algo nuevo. Y el tercer punto dice que Jesucristo es Dios mismo, siendo de la misma naturaleza y esencia, como lo es el Padre Eterno, conservando su naturaleza divina. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza de la familia humana, vivió en la tierra como un hombre. Bien, es decir, en 1931 se cambia y se pone como segundo punto la Trinidad. Se empieza a dar esta idea del Padre, Hijo y Espíritu Santo como un Dios misterioso, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahora lo que dice hoy las creencias. Entonces dice, en 1980 se reemplazó con un resumen. Sigue diciendo, dichos párrafos encabezados por el mismo título aparecen también en el manual de la Iglesia. Acá aparece el manual de la Iglesia como credo, de cuya edición en español de 2001 se lo ha tomado para esta obra. Ahora escuchen lo que va a decir ahora. Al publicar el resumen de 2000, es decir, a partir del 2000, ahora, o sea, parece que va cambiando la palabra de Dios, dice, la Iglesia tomó medidas para asegurar que no se lo tomara como un credo incambiable. ¿Cómo dice? Voy a leer de vuelta esta parte, a ver. A partir del año 2000, la Iglesia tomó medidas, así como tomaron medidas para sacar las columnas de nuestra fe, ahora adoptaron nuevas creencias, pero ahora suma una nueva medida. Miren lo que dice. Tomó medidas para asegurar que no se lo tomara como un credo incambiable. Es decir, nosotros somos la Iglesia y podemos hacer lo que queramos con el credo. Podemos cambiarlo, intercambiarlo como nosotros nos parezca. Acá dice, no se lo tomara como un credo incambiable. Es decir, pueden haber varios cambios y yo no tengo la autoridad de cambiarlo, ¿no? Eso es lo que está diciendo la Iglesia. Fíjense que no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo de la misma Iglesia, del mismo credo. Sigue leyendo. Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo. ¿Cómo tergiversan la verdad con la mentira? Porque acá estamos viendo que hay una creencia que no es bíblica, está a través de un credo. Y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Ahora escuchen lo que dice ahora. Estas creencias tal como se presentan aquí, es decir, estas creencias, dice la Iglesia, como se presentan en este credo, sigue diciendo, constituyen la forma como la Iglesia lo comprende y expresa las enseñanzas de la Escritura. Y ahora viene la parte más bochornosa, ¿no? Ahora que avisa, se pueden revisar. Se pueden haber cambios. O sea, más cambios todavía pueden haber. Dice, se pueden revisar estas declaraciones en un congreso de la Asociación General si el Espíritu Santo, no sé qué espíritu será, porque si no es el espíritu de la Biblia, debe ser un espíritu inventado. Si el Espíritu Santo lleva a la Iglesia a una comprensión más plena de la verdad bíblica o encuentra un lenguaje mejor para expresar las enseñanzas de la santa palabra de Dios. Ahora bien, nos encontramos con un gran problema, hermanos, acá, porque la Iglesia está tomando posición de Dios como si fuera la autoridad, los hombres que manejan la asociación, de poder cambiar el credo, de poder cambiar las enseñanzas como les parece. Porque dice que se pueden revisar, o sea, si mañana vienen a decir, no, acá me parece que la Biblia dice esto, bueno, vamos a adoptarle un credo, si total nosotros tenemos la autoridad. Eso lo está diciendo la Iglesia Adventista, no lo digo yo. Ahora, ¿qué es lo que se estableció en el año 1980? Acá viene el problema. Acá viene el gran problema, hermano. Porque a partir del año 1980, parece que hubo cambios, así como lo establecieron, ¿no? Ahora, vamos a leer lo que dice el anuario, digamos, después de que se acepta el credo de 1980, digamos, siguiendo la línea de 1931. Ahora, ya se establece directamente esta creencia, porque la Iglesia necesitaba un credo para poner esta creencia, como no es bíblica, necesita someter a los hermanos, imponer. Dios es un Dios de amor, un Dios de libre albedrío, de libertad. Dios no impone la adoración.
como si la iglesia hoy lo está haciendo. La iglesia hoy está imponiendo una adoración a Dios, falsa, porque esto no es bíblico. Anuario 1981, primer punto, dice, las Sagradas Escrituras, dice, ellos siempre, qué interesante, porque ellos que se jactan de seguir las Sagradas Escrituras, sin embargo, a través de un credo. Ya las Sagradas Escrituras no es el credo. Dice, las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios. Y ahora escuchen el segundo punto, acá viene el problema. La Trinidad, acá, ya directamente, sin tapar nada, ¿no? La Trinidad. Y ahora vamos a decir la explicación, porque el sábado que viene, ahora, vamos a empezar a leer estos versículos, a ver qué dice sobre la Trinidad. Vamos a empezar a investigar. Dice la Trinidad, ¿no? Esta es la creencia nueva. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas, cosa que la Biblia no menciona. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, por encima de todo y siempre presente. Él es infinito y más allá de la comprensión humana, dice en la enseñanza de la Trinidad, por eso es un misterio, ¿no? Pero aún así es conocido por medio de su autorrevelación. Y acá viene el problema. Él, ¿quién es Él? Este Dios misterioso, ¿no? Este Dios compuesto por 3 personas, dice, es para siempre digno de culto, adoración, es decir, yo tengo que adorar a estos 3 dioses. Si yo no adoro a uno de los 3 dioses, yo estoy en contra del credo, por lo tanto, merezco ser expulsado, merezco ser un hereje y merezco ser maltratado por la iglesia, porque yo soy un falsificador. Entonces, al no reconocer a este Dios, Espíritu Santo, a este tercero que merece adoración, dice acá, ¿no? Dice el credo de la Trinidad que merece adoración y servicio por toda la creación. Entonces, ¿qué es lo que se establece en el año 1981? El cambio, ¿cuál es? La Trinidad. Y aparece acá el tercer Dios, el Dios, el Espíritu Eterno, el tercer Dios, Espíritu Santo, que merece ser adorado. Yo tengo que reconocer a este Dios Espíritu Santo, porque si no estoy yendo en contra del credo. Ahora, finalizando este video de hoy, el sábado que viene, si Dios me lo permite, y si Dios me lo permite, salir en pantalla, vamos a empezar a estudiar estos versículos y vamos a empezar a ver por qué la Iglesia Adventista tuvo que adoptar esta creencia de la Trinidad por un mandato de Roma. Porque la Iglesia Católica le tuvo que decir, si no aceptas la Trinidad, entonces sos parte de una secta. ¿Y qué hicieron los líderes adventistas? Dijeron, no, nuestro credo es la Biblia. No, dijeron sí, hay que cambiarla, la vamos a cambiar. Y elaboraron el credo para poder imponer la adoración a este tercer Dios falso y sacarle toda la autoridad, la gloria y el poder a Jesús, el Hijo de Dios, el engendrado de Dios que sale del Padre. Y ahora, por adorar al tercer Dios Espíritu Santo, ahora entonces la Iglesia Adventista rechaza al Hijo de Dios, a Jesucristo. Juan 3:16 dice, ¿no? Porque Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, como dice en Juan 17:3, consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, el que él ha enviado. Y ahora quiero proponerle a todos los adventistas que escuchen, porque también vamos a empezar a hablar, no solamente cambiaron esto, sino que también se metieron con el bautismo. El bautismo también, y esta es la tarea que le quiero pedir a todos los hermanos adventistas que estén escuchando, que vayan buscando el certificado de bautismo a todos los que se bautizaron antes del año 1990. Vayan buscando el certificado de bautismo y en nombre de quién se bautizaron
si es como figura acá, o si se bautizaron en nombre de Jesús. Les pongo de tarea, vamos a ver, busquen. Yo sé que hay muchos adventistas que me están escuchando, sincero, y que van a ir a buscar el certificado de bautismo y se van a encontrar con mucha sorpresa. No solamente se impuso la Trinidad como creencia antibíblica, mandato de Roma, sino que también nos cambiaron el bautismo. El bautismo fue cambiado también, y el sábado que viene voy a subir un documento cómo nos cambiaron el bautismo. Así que vayan buscando el certificado de bautismo y pongan en los comentarios, si lo buscan y si lo encuentran, a ver en qué nombre se bautizaron, si se bautizaron en este nombre. Porque el nombre de la Trinidad tiene que ser el nombre del bautismo. Así que, si no se bautizaron en este nombre, significa que entonces nos cambiaron las doctrinas. Así que vamos a ver si antes de 1990 nos han cambiado el bautismo. Así que bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Que tengan un feliz santo sábado. Y si Dios quiere, nos vemos el sábado que viene. Gloria a Dios el Padre y a su Hijo amado Jesucristo.